Hola, buenas noches, bienvenidos nuevamente a este entretenimiento que tenemos nuevamente de ECAS en Casa, en donde tenemos diálogos teatrales con diferentes personalidades a través del mundo. En el día de hoy tenemos nuevamente un invitado muy especial que con orgullo va a llenar en esta noche nuestra página de Facebook en una conversación durante toda una hora, Jafe Cerulle. Bueno, damos las gracias a el Rhode Island Council for Humanities. Gracias a ellos tenemos la oportunidad de brindar estos diálogos teatrales para todos ustedes en Nueva Inglaterra, no solamente, ¿verdad? También para todo el mundo. Próximamente tendremos a José Cheo Oliveras de Teatro Círculo en Nueva York. También tendremos a Jonfi Ventura de Teatro Luna, aquí de Rhode Island. Tendremos próximamente a Luis Astudillo, quien es actor chileno de acá de Rhode Island. Y también otras sorpresitas más que tendremos más adelante y las cuales yo sé que ustedes van a disfrutar muchísimo a través de ECAS en Casa. Bueno, y en el día de hoy me corresponde dar la bienvenida a Jafe Cerulle y para el cual deseo presentar primeramente su biografía, una pequeña porción de lo que es Jafe Cerulle, para que ustedes tengan una idea y por qué recurrimos a él cada vez que volvemos a estos temas que son de ECAS en Casa. Jafe Cerulle, escritor, educador y dramaturgo. Estudió dirección e interpretación teatral en la Real Escuela Superior de Arte Dramático de Madrid y sociología laboral en la Escuela de Sociología de Madrid. A lo largo de su carrera, Cerulle ha desarrollado una escritura escénica consecuente y coherente que trasciende los límites de la escena teatral dominicana, difuminando las fronteras entre el teatro, estudiantes, creadores, quehacer escénico y el espectador. Su trabajo parte de la dramaturgia desde muy temprana edad. Es uno de los dramaturgos dominicanos más reconocidos. A los 19 años de edad, Cerulle escribió y estrenó una de sus piezas teatrales más representativas, Bianto y su Señor, en el Corral del Almagro, en España. Desde hace más de 50 años, este dramaturgo ha desarrollado un estilo y una línea de creación en una pragmática isla del Caribe que con el tiempo ha sabido agradecérselo. En enero del 2018 fue nominado por los premios Soberano por mejor obra teatral en su pieza Ceremonia Sagrada. Presentó nuevamente una de sus creaciones más representativas, Un sueño azul para morir, dentro de la conmemoración del Día Internacional de la Mujer, en el apoyo de la institución Comunidad Digna. Ha sido 3 veces ganador del Premio Nacional de Teatro, fundador del Grupo Teatral de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, UAS, y el Ministerio de Cultura anunció su designación a Cerulle en la función de director de la Escuela Nacional de Arte Dramático. Para terminar el año, Cerulle en esa institución invitó a participar en el 10º Festival de Teatro Santo Domingo, en homenaje a Jafe Cerulle. Bueno, y aquí, como educador y creador, tenemos a Jafe Cerulle precisamente en la noche de hoy para conversar en este tiempo acerca de lo que es la energía creativa y la imaginación. La creatividad y la imaginación. Creatividad desde la consagración de lo que ha sido el mundo. Imaginación, todo lo que podemos poner los seres humanos. Y creo que Jafe Cerulle es una de las personas más indicadas para poder hablarnos de este tema. Bienvenido, Jafe, nuevamente a Teatro ECAS en tu casa. Muchísimas gracias, Franci. Muchísimas gracias, ECAS en Casa, por esta labor tan importante que realizan ustedes. Voy a entrar inmediatamente en materia. A mí me gusta hablar de la creatividad
en función de el concepto de fenomenología de la creatividad, en tanto y cuanto concibo la creatividad como un acontecimiento social. Es muy difícil crear fuera de cómo los hechos que acontecen en la cotidianidad envuelven al ser humano. Por eso, la creatividad originalmente es un acontecimiento social. Es decir, creamos en función de la sociedad en que vivimos. Creamos en función de la sociedad que nos acoge y que nos permite o no nos permite desarrollarnos como creadores. De ahí que los acontecimientos sociales, políticos, científicos, filosóficos, culturales, etcétera, es decir, todo lo que incide en el proceso de desarrollo y evolución del mundo tienen que ver directamente con el proceso creativo del ser humano. Por eso, hablar de creatividad así solo para mí implica como un vacío sustancial o sustantivo en este caso, por lo que prefiero agregarle el concepto de fenomenología de la creatividad, en tanto y cuanto es un concepto filosófico mucho más amplio, de más cobertura universal. Ahora bien, pasando al concepto que nos invita a esta charla, o a este diálogo mejor, de creatividad, he de decir que la creatividad es la capacidad de generar nuevas ideas o conceptos de nuevas asociaciones entre ideas y conceptos conocidos que habitualmente producen soluciones originales. De ahí que creatividad para mí es sinónimo del pensamiento original, de la imaginación constructiva. Cuando de pedagogía creativa se trata, he de decir que la pedagogía creativa es precisamente una mezcla de expresión, de sentimientos, de experiencias, de reflexiones y conocimiento factual, es decir, conocimiento a partir de los hechos concretos que nos abordan, hechos concretos que inciden directamente en nuestras sensaciones, en nuestros sentidos y en nuestra percepción. Y que esto, por supuesto, permite agilizar de un modo muy importante todo lo que es el aprendizaje y además nos permite profundizar en el conocimiento y nos permite además mayor inclusión en el hecho creativo. De ahí que la creatividad como concepto nos envuelve a todos, porque todos somos seres humanos y todos tenemos experiencias que de una u otra manera tenemos que expresar. Porque ¿qué es lo que el artista expresa cuando crea? Expresa sus sentimientos, expresa sus experiencias, el desarrollo de cómo sus sentidos han asimilado todo lo que acontece en su entorno, todo lo que acontece a su derredor. De ahí que sería bueno remontarnos un poco a los siglos pasados y retomar un nombre que apenas se menciona en la historia de la pedagogía en general. Hablamos de Juan Amos Comenius, un personaje que nació en la República Checa por los años, en el 1592 exactamente, y que proponía ya por entonces que el hecho creativo
tiene que ver con los sentidos. Es decir, lo que nosotros escuchamos, lo que nosotros olemos, lo que nosotros tocamos, lo que nosotros sentimos, todo tiene que ver con el proceso creativo, porque todo aquello que pueda ser percibido directamente por los sentidos se convierte de manera automática, siempre y cuando esté avalado por un desarrollo educativo y social que vaya en esa dirección, será una vía directa para llevarnos a lo que es el proceso de creación artística. De manera que estamos hablando de un personaje muy importante que la historia ha borrado de sus páginas. Esto, por supuesto, estas concepciones del personaje mencionado, es bueno enlazarla con un movimiento que se produce en Alemania alrededor de a mediados del siglo pasado, entre los años 1945 a 1960 aproximadamente, y que tiene que ver con unos intelectuales que se dieron a la tarea de crear un movimiento filosófico a partir de lo que es la percepción en el ser humano, movimiento que se denominó Hallstatt, que tiene que ver precisamente con todo aquello que estamos refiriendo acerca de los sentidos, porque aunque el fundamento principal de este movimiento es la percepción, no olvidemos que no puede haber percepción sin sentido. De forma que entre nuestros personajes, Comenius y este movimiento filosófico alemán que tanto incidió en su momento y que todavía creo que incide en la naturaleza del desarrollo creativo, hay una relación fundamental. Pero, bien. Sí, dime. Quería preguntarte algo en relación al pensamiento original, precisamente, Jaffe. La parte en la que uno trabaja en el teatro, desde el punto de vista del actor, el proceso creativo tiene una interpretación. Y en la parte que es la dirección, es otra forma en que utiliza su creatividad. Hay que hacer como conjugar ambos en ese momento. Y el pensamiento original, cuando una obra es creada, precisamente tiene una interpretación desde el punto de vista del escritor. La creatividad, el desarrollo de la obra, la manera en la que se presenta una obra teatral, entonces, en ese caso, ¿cómo viene a conjugarse todo? Actor, escritor, director, y sacar de aquello que fue escrito en un papel que no tiene ni siquiera la más mínima descripción de qué lleva en todos los aspectos que tú mencionaste, de todas las metáforas que se pueden utilizar, los 5 sentidos, como puede ser el tacto, el olfato, todo esto, conjugarlo y hacer el proceso creativo y llevarlo para poder hacer una presentación. ¿Cómo uno conjuga todo eso a través del proceso creativo? El proceso creativo tiene que regirse por un proceso de organización. Si no hay organización, entonces se produce un caos. Es lo mismo que en las sociedades. Cuando las sociedades no están debidamente organizadas o no se dirigen de forma organizada, sobreviene el caos de manera automática. O sea, el caos es sinónimo de falta de organización. El arte, el artista, tienen que ser organizados. El artista, además de crear, tiene que aprender a organizar los elementos
que intervienen o que podrían intervenir en el proceso creativo. De manera que, aunque tú seas artista, si no tienes claro una conducta organizada en tu forma de obrar y en tu forma de hacer, no crearás la obra de arte que buscas. Aunque por buscarla no quiere decir que la logremos, porque por lo general la obra de arte no es tan fácil de lograr. Por eso, lo que finalmente cuenta no es la obra de arte conseguida u obtenida, sino el esfuerzo que tú has hecho para aproximarte a la obra de arte que tú buscas. Porque ese esfuerzo que tú has hecho es una síntesis de organización de la creatividad. Es esa organización lo que te permite crear. Por eso, cuando tú hablas de todos los elementos que inciden en un montaje teatral, tú no puedes lograr un montaje teatral digno si no está precedido de una tarea organizativa. Esa tarea organizativa es fundamental. Porque además, ¿Podrías darnos detallitos de cuál sería la tarea organizativa en el proceso precisamente para ese montaje de una obra? ¿Cuáles son esos detalles? O sea, yo me imagino que lo sabemos, pero me gustaría si tú puedes elaborar más cuando tú te refieres a lo que es la organización. cada artista, cada creador tiene una forma de organizar las cosas que intervienen en su obra de arte. Pero la organización como tal, y es lo mismo para todo, tiene sus reglas. Si tú vas a organizar una casa, tú sabes dónde va la sala, dónde va el comedor, dónde va la cocina. Si un arquitecto, una arquitecta, hace un plano de una residencia y organiza los espacios. Nosotros tenemos que organizar el espacio teatral donde vamos a realizar nuestro montaje teatral. Tenemos que organizar el texto teatral que hemos elegido y tenemos que organizar las tareas para el proceso creativo que tenemos por delante, y esto automáticamente, claro, hay que hacerlo con los actores, con los técnicos que intervienen en todo proceso teatral, con maquillista, con los encargados del vestuario, con todo el personal técnico y creativo que va a participar en el montaje teatral. Tú tienes que crear un proceso organizativo para ello, porque de lo contrario no te acercarás jamás a la labor creativa. Pero como te digo, no me gustaría como decir el proceso formativo se hace de la manera siguiente, porque cada creador tiene su forma de hacerlo, pero además, y esto es importante que te lo diga, cada espectáculo teatral demanda un proceso creativo distinto. Por lo tanto, demanda un proceso organizativo diferente a otro que tú hayas realizado o a otro que tú quieras realizar. Quería decirte, hablando de lo que es la organización en el arte, que todo esto que estamos diciendo también está relacionado con la forma que tú asumes para crear. Porque la forma que tú asumes para crear, eso es lo que va a determinar el estilo de tu trabajo artístico.
Si te sometes a una forma tradicional, estarás repitiendo todo lo que se ha hecho hasta hoy, pero si decides romper con las formas tradicionales conocidas e incursionar en una forma que para ti posiblemente sea nueva, aunque para otros quizá ya no lo sea, pero para ti sí lo es, entonces ya estás tratando de crear algo distinto en ti y de someterte además a unos principios formáticos totalmente diferentes de los que te está demandando la propia vida que tú vives, la propia cotidianidad que vivimos a diario. De manera que la organización de los elementos que intervienen en el proceso creativo nos lleva además a tomar conciencia de la necesidad de buscar formas nuevas cuantas veces podamos para no quedarnos simplemente en hacer lo mismo de por vida, porque el arte no es estático, el arte es un hecho que va en proceso evolutivo a cada instante. El hecho creativo es un desafío, y ya lo decía Michel Foucault, un famosísimo e importantísimo filósofo francés. El que crea se somete automáticamente a un proceso contestatario, a una disciplina férrea que le va a permitir a él comprender todos los problemas sociales que hay en su entorno y cómo enfrentarlos. De manera que en ese caso, todo lo que es organización termina en concreto en todo aquello que es formativo, lo formático. Esto de las formas es algo tan importante en la vida artística que ya un filósofo italiano de mediados del siglo XX, Dino Formaggio, nos hablaba del proceso de formatividad, de lo importante que es la formatividad, es decir, la búsqueda de la forma en el arte. Es importante, por tanto, que la gente pueda acercarse a este filósofo italiano, Dino Formaggio, leer, por ejemplo, parte de sus obras fundamentales como el Tratado de Estética, otro libro importante de él, Fenomenología de la Técnica Teatral, y también fue el creador de tesis, de unas tesis muy importantes acerca de la formatividad. Me gustaría hacerte una preguntita, Jafe, Sí. con relación a la parte que mencionabas de el proceso creativo dentro de una obra teatral. En el actor, por ejemplo, ¿cómo un actor sabe que está innovando? Tú dices que es importante leer, tomar el riesgo, innovar, pero en el aspecto de un actor, ¿cómo puede él mismo darse cuenta, sin que necesariamente sea el director quien le diga, que no está cayendo en la misma rutina que ha hecho otros papeles? ¿Cómo puede ese actor, actriz, innovar dentro de su propio rol? Él tiene que partir del hecho de indagar en lo que está, pero nadie ve. Si él es capaz de indagar en lo que está a nuestra vista, en lo que está a nuestro alcance sensorial, o sea, todo aquello que tocamos, que vemos, que olemos, etcétera. Si él indaga en todo esto que nos rodea y se da cuenta
de que dentro de ese mundo hay muchas cosas que ningún otro ve y que si él se esfuerza por ver aquello que los otros no ven, es entonces cuando él va a asumir el compromiso con el proceso creativo y es cuando él podrá estar en capacidad de crear. De lo contrario, no. Un ejemplo. Si un actor tiene que representar un sentimiento X y se va al sentimiento que todos conocemos, le será muy difícil crear el sentimiento artístico que demanda la creación artística. La sorpresa, Claro. el descubrimiento. ¿Cómo dices? Que no oí la sorpresa para el público. Sí, el descubrimiento de que es tanto que lo ha repetido el mismo sentimiento, sin embargo, cada vez que lo tiene que hacer es como si fuera la primera vez que lo hubiese hecho y es el nuevo descubrimiento que hace cada vez. No solamente la primera vez, sino que tú tienes que tener conciencia de que lo que estás creando es nuevo en ti y podría ser nuevo en los otros. Te has valido de una forma que tú has encontrado para expresarte. No has caído en formas conocidas, estigmatizadas ya por los siglos y que de una u otra forma no nos permiten avanzar en el desarrollo artístico. Todo aquello que es conocido y que repetimos no nos aporta absolutamente nada en el proceso de creación artística. Solo nos salva la búsqueda de lo imposible, la búsqueda de lo nuevo, la búsqueda de lo verdaderamente original. Tú trabajas con muchos jóvenes, ¿verdad que sí, Jaffe? Todos mis actores tienen que ser necesaria y obligatoriamente jóvenes. ¿Por qué necesariamente? Porque mi trabajo es muy físico. Por eso es que ya yo, por ejemplo, en un libro llamado Filosofía de la Acción Teatral, que está en Amazon, que publiqué hace ya un año y algunos meses, en ese libro planteo que ya no hablo de actores, yo hablo de cuerpo teatral. Es el cuerpo del actor consagrado al teatro. Cuerpo y mente, por supuesto. Cuando hablo del cuerpo estoy hablando también de la mente, del conjunto, del cuerpo. Es el cuerpo que se consagra a la búsqueda formática, a la búsqueda conceptual y a transgredir todo aquello que hasta hoy pueda ser conocido. Lo que es conocido hoy ya para nosotros es viejo, ya pasó. El arte demanda un enfrentamiento constante en esa búsqueda nueva, porque de lo contrario, entonces nos anquilosamos y perdemos la batalla que demanda la creatividad. Ahora mismo no. Yo diría que siempre el ser humano tiene que ser cada día muy creativo para enfrentar la realidad en lo cual uno está viviendo. Eso es lo que yo me imagino. Pero en el teatro se aplica, yo diría que todo lo que existe en profesiones, hasta científicamente uno tiene que estar preparado para poder enfrentar algunos requisitos en el teatro y manejar todo esto dentro del proceso creativo es sumamente competitivo, sumamente competitivo. Yo he notado que me parece, y he leído más o menos tu biografía un par de ocasiones, y creo que tú no montas obras de otras personas más que de las tuyas, las que tú escribes, ¿verdad que sí?
Bueno, he montado obras de otros de, autores. de otros autores, sobre todo en la década de los años 70. Eh, Montamos varias obras de latinoamericanos, de cubanos, puertorriqueños y también de europeos. Pero luego nos consagramos a nuestro trabajo teatral y tú sabes que en la década de los 70 había una corriente a nivel de Latinoamérica que era el teatro de creación colectiva, es decir, espectáculos teatrales que se hacía conjuntamente, o sea, que hacía de manera conjunto el grupo de teatro que montaba la obra. No era de un solo autor. Yo trabajé mucho en este proceso creativo y como yo, muchos otros teatristas lo hicieron en distintos países de América, sobre todo en Chile y en Argentina. Ese movimiento de creación colectiva me permitió a mí descubrir formas que yo quería expresar y que no lo sabía hasta que tuve conciencia de que esas formas estaban en mí y que era necesario que yo las expresara. Desde entonces, pues solo monto obras mías porque tengo la necesidad de expresar esas formas que no se agotan, porque siempre tengo un reto por delante. El próximo trabajo teatral tiene que ser distinto al anterior en todos los aspectos, aunque del anterior, por supuesto, se dejan aquellos elementos que para mí van conformando lo que sería mi propio estilo teatral. Tú no puedes echar al zafacón todos los elementos que intervienen en los montajes que tú haces, porque siempre hay elementos que son fundamentales en tu estilo creativo y para tú conocerlos a fondo y desarrollarlos a fondo, tienes que darle una permanencia en cada montaje que hagas. Es decir, esos elementos tienen que aparecer constantemente en tus espectáculos teatrales hasta que alcancen la forma definitiva que tú quieres encontrar. En la República Dominicana, ¿tú crees que hay en la actualidad jóvenes que van a seguir trayectoria como la que tú has trabajado todos estos años? Creo que no hay tantos ahora mismo. Yo no sé quién es más, aparte de Jafé Cerulle, pero dentro de la juventud dominicana, ¿tú crees que el trabajo en el teatro, así como lo que tú estás haciendo, creando incluso una corriente teatral que va dejando rasgos a través de libros didácticos y aprender, tenemos jóvenes que están siguiendo esa trayectoria? Los jóvenes que han trabajado y trabajan conmigo tienen esas inquietudes, pero ellos no montan obras. Ellos trabajan conmigo y asumen el compromiso de hacer lo que yo ando buscando. Trato de convencerlos de que ellos también deben plantear qué buscan para yo asimilar de ellos eso que buscan, pero en sentido general no creo yo que lo que uno pueda aportar, si es que uno aporta, sea asimilado de manera tan fácil por el colectivo, porque inciden muchos elementos, sobre todo en un país tan atrasado y subdesarrollado como el nuestro. Atraso y subdesarrollo que no solo se manifiestan en lo social, es decir, en la vida material, sino también en la vida intelectual. Pero hay muchos jóvenes inquietos en nuestro país y ojalá algún día puedan caminar con su propio estilo y con su propio brillo. Sí, lamentable esa partecita, Jafe, porque yo creo que la República Dominicana, siendo un país en donde
hay tanta facilidad para que los jóvenes puedan tener donde reunirse por el clima, por lo apropiado que es, y, y difundir a través de los jóvenes lo que es la cultura teatral. Y sin embargo, tan olvidados los jóvenes en ese aspecto. Yo creo que en la República Dominicana ahora es que los jóvenes de verdad pueden ver cierta facilidad. No creo que antes. Yo realmente empecé el teatro ya después que empecé en la universidad. Y cuando era niña tenía muchísimos deseos de poder estar en una escuela de como de ballet, todo lo que tuviera que ver con lo propio de una niña de 5 o 6 años de edad. Como que eso es el deseo. Pero aún así, yo transito en la República Dominicana y yo no creo que las escuelas públicas tengan facilidad para llevarle nada, absolutamente nada que tenga que ver con teatro. Y precisamente el proceso creativo es romper con todo lo que existe, así mismo como tú lo dijiste, desde el actor, el director, incluso tener listo lo que es a través de una serie de obras teatrales, lo que es el propio sentimiento de uno como director, llevarlo y demostrarlo a través de esos elementos. Pero yo creo que en República Dominicana no existe todavía la primera persona a nivel gubernamental que vea, o a nivel de las secretarías de educación, que vea el potencial que hay a través del teatro. Encuentro que es muy poco lo que se dice. Y cuán privilegiado sería un territorio en donde las personas vean en el teatro algo que es factible para sus niños, para el futuro como profesionales. Sería grandioso. Yo no sé la opinión que a ti te merece, pero yo creo que es algo élite en la República Dominicana. Esto del teatro es algo élite, es lo que me parece. Creo que me voy un poquito de la creatividad, ¿verdad? Del proceso No, creativo. no, está todo relacionado. Pero mira, la educación formal al margen de la creatividad es un fracaso. Tú no puedes enseñar a un niño a nada si no siembras en el niño la necesidad de crear. El niño de por sí es un ente creativo. Hay que ver cuando un niño de 6 meses tú le pones pintura en las manos y cómo él embarra papeles con aquella libertad, aquella espontaneidad, libertad y espontaneidad que son elementos necesarios, imprescindibles en el proceso creativo, porque no puedes crear si no tienes espontaneidad, si no tienes libertad, no puedes crear. Entonces el niño de por sí es un ente creativo. De manera que tú no puedes hablar de educación al margen de la creatividad. Lo primero es motorizar la creatividad en los niños para que esa creatividad tenga un mayor desarrollo en la adolescencia, en la juventud, y para que cuando tú llegues ya a cursar estudios universitarios, la creatividad sea parte de tu vida y tú puedas hacer del aprendizaje precisamente un ejercicio creativo constante. Hoy día, por ejemplo, un científico que no domine las herramientas de la creatividad le va a ser muy difícil poner en práctica sus conocimientos adquiridos, porque la creatividad nos permite a nosotros ir más allá de lo aprendido, porque es precisamente una lucha contra todo aquello que pueda ponernos una barrera. Y lo que tú aprendes, si tú no eres capaz de ir más allá de lo aprendido, se convierte en una barrera. Y esa barrera hará de ti necesariamente una persona ignorante, una persona inútil, en tanto y cuanto no podrás
jamás tener las herramientas necesarias para crear. ¿Cómo te doy yo a ti las herramientas para crear? Bueno, primero, enseñándote a ser libre. Por eso, la creatividad comienza en la infancia. Tienes que darle libertad al niño. Tienes que enseñarle al niño que si no es libre, si no se siente libre, jamás podrá crear. Y si no puede crear, no importa los conocimientos teóricos que adquiera, porque esos conocimientos quedarán única y exclusivamente como herramientas para llenar la memoria. El que memoriza no desarrolla ideas. El que memoriza repite lo aprendido. Y el que aprende algo no es para repetir lo que aprendió, sino para ir más allá de lo aprendido. Eso me gustó muchísimo. Creo que es la meta para uno como maestro. El proceso creativo es muy importante en los seres humanos. Yo siempre les digo a mis estudiantes, nútranse del proceso creativo de la forma siguiente, que es una manera muy simple de desarrollarlo. Primero tienes que comprender lo que es crear, porque si no lo comprendes no vas a crear nunca. Entonces, yo pongo siempre algunos ejemplos como este, por ejemplo. Lo que tú ves te entra por los ojos y va directamente al cerebro. El cerebro lo procesa y al procesarlo transforma lo que tú has visto y te lo devuelve transformado. Cuando lo vuelvas a ver, ya no estás mirando lo primero que viste, sino que estás mirando el objeto o aquello que tú viste que transformó el cerebro y que te lo ha devuelto transformado, que es lo que entonces tú tienes que asumir como válido para iniciar tu proceso creativo. Es decir, el cerebro que no se educa para transformar lo vivido, lo acontecido, lo que a diario padecemos, lo que a diario vemos, no es un cerebro educado para crear. Y este ejemplo es fundamental en todo lo que es arte, en todo lo que es arte, en todo lo que es literatura y claro, en todo lo que es teatro. Sin ese proceso que es natural, además, no podemos crear. Tú tienes que hacer conciencia de que lo que tú ves es procesado por el cerebro de forma automática y que el cerebro no puede devolvértelo igual que como tú lo has visto. Porque en todo proceso de formación, todo proceso que asume el cerebro, todo aquello que entra es automáticamente procesado y cuando es procesado es de forma natural, se convierte en un elemento novedoso y distinto de lo que tú has visto. En la medida que uno va nutriendo entonces más y más el cerebro, yo supongo que el proceso de creatividad de cada ser humano sería con más capacidad para resolver problemas, para tener iniciativa, eficacia, adaptación. Me imagino que todo esto va a tener que ver en el proceso creativo y como tú Tú tienes dices. que transformar lo cotidiano, tú tienes que transformar todo aquello que, repito, vemos a diario, todo aquello con lo cual tenemos contacto de forma constante.
tienes que transformar lo cotidiano en obra de arte. Tienes que buscar la manera de aprender a hacer eso, porque eso se aprende. Tú no naces siendo artista, tú no naces siendo creador. Podrá haber excepciones, pero son excepciones de artistas que nunca recibieron educación y son grandes artistas, pero esos son excepciones. Y las excepciones en lo que hablamos no cuentan. Aquí lo que cuenta es, enséñame a crear para yo crear. Si tú no me das, si tú no me das esas herramientas, yo no aprenderé a crear. ¿Quieres tener artistas en tu país? Comienza con la infancia. Mete la creatividad en el sistema educativo a todos los niveles, desde primaria, secundaria y universitaria. Y dale apoyo a todos aquellos seres humanos que quieran crear. Tienes que apoyarlo porque crear es necesario para el desarrollo social de un país y para el desarrollo intelectual del mundo, de los pueblos, del hombre, del ser humano. Es necesario que aprendamos a crear. De lo contrario, es muy difícil. Aprender a crear quiere decir, además, que nos metamos en un proceso de abstracción. O sea, que el cerebro aprenda aquello que tenemos, pero a partir de ahí lo eleve a un proceso de abstracción que le permita ir más allá del objeto en sí. Si ese proceso de abstracción no se realiza en nuestro cerebro, no estaremos jamás destinados a crear. Tú preguntarás, pero ¿cómo a un niño tú le enseñas a hacer abstracción de la cotidianidad? Bueno, dándole las herramientas para que él lentamente las vaya asimilando y las vaya poniendo en práctica. ¿Tú crees que ese proceso de abstracción se puede lograr con una persona que nunca ha estado estudiando para teatro y tú logras entrenarlo ya en su adultez para que pueda estar trabajando como actor? Bueno, no importa la edad, siempre y cuando esa persona aprenda a crear. Es que sin las herramientas propias de la creatividad, tú podrás, sin ser pintor, hacer un cuadro y, bueno, quedó maravilloso el cuadro, pero quedó maravilloso ese cuadro. Todo lo otro que has hecho no sirve, porque no tiene las herramientas necesarias que te permitan a ti conocer dónde está mal, dónde tengo que trabajar más, qué debo hacer, qué no debo hacer para aproximarme a la obra de arte. Fíjate tú que no hablo para hacer la obra de arte, porque la obra de arte es muy difícil de conseguir, es muy difícil de obtener. Picasso, que es un pintor que hay que mencionar porque fue un ser humano excepcional, un creador incansable, un artista incuestionable. Dentro de sus obras, pocas son las obras verdaderamente geniales. Pero no importa. Eso no le quita valor a aquellas que no lo son. Porque quien hizo esas obras geniales no fue un improvisador, sino un ser humano cultivado en el arte de pintar. Un hombre que se organizó para pintar, que aprendió a conocer a fondo todos los elementos materiales que inciden en el trabajo pictórico o en el trabajo creativo que él tenía. Jafet, tenemos ya unos 10 minutos más que nos quedan y vamos a ver unas cuantas preguntas que te quieren hacer de parte del público que está con nosotros en la noche de hoy. Bueno, saludos para Roberto Puig,
quien es de Teatro ECAS y está con nosotros en este momento. También José Luis Suazo, igual para Nikki Zorrilla. Muchísimas gracias. Y esta pregunta la está haciendo Ana Mendiburu. Dice, todo lo que se crea debe ser considerado como arte. ¿Cómo se puede evaluar cuando hay un conflicto de generaciones, gusto y o pautas? ¿Quién determina la organización? ¿El artista? ¿Público? ¿El público? ¿Las normas? Hay varias preguntas ahí, pero vamos a comenzar por la parte de si todo debe ser considerado como arte y cómo se puede evaluar cuando hay un conflicto de generaciones y gusto en las pautas. El creador tiene como meta expresar todo lo que él ha vivido, todo lo que él siente, todo lo que él ha percibido, sus ideas, sus problemas, todo aquello que tenga que ver con la humanidad. Esa es la función principal del creador. Si él consigue o no una obra de arte con lo que hace, no es lo más importante. Lo más importante es su compromiso con el hecho creativo, la seriedad con la que él asume la creatividad para crear. Si lo que él busca finalmente termina siendo una obra de arte, pues genial. ¿Qué artista no quiere que lo que él hace sea valorado como obra de arte? Yo creo que es el anhelo principal de todo artista. Ahora, no todas las obras que hace un artista son obras de arte. Eso es muy difícil, porque sucede que en una obra de arte intervienen muchos valores y valoraciones, a veces objetivas y a veces subjetivas. Lo que para ti puede ser un desastre, para otro puede no serlo. De forma que el arte, en sentido general, y así ha sido siempre, tiene un carácter objetivo y tiene también una valoración subjetiva. Lo objetivo es lo que vemos, lo que está ahí plasmado. Si lo que está plasmado está bien hecho, cumple con las normas establecidas como válidas y buenas a nivel universal, como bases necesarias para iniciar un proceso de determinación de si un trabajo artístico tiene valor o no. Si cumple con esas normas, ya tú has ganado mucho. Para cumplir con esas normas, tú tienes que conocer el oficio. No puede dejárselo a la espontaneidad. Porque, aunque parezca contradictorio, la espontaneidad es, y ya lo habíamos dicho antes, es un elemento en el proceso de formación creativa. Pero a la hora de tú hacer tu obra de arte, tú no puedes darle margen a que la espontaneidad interfiera el proceso creativo. De ahí que tú tienes que aplicar un método organizativo que te lleve necesariamente al encuentro de lo que tú buscas. Jafe, en ese caso, yo creo que aclaras entonces el punto de si hay conflicto de generaciones entre, y gustos y pautas. Para cómo se evalúa ese conflicto, cómo se puede evaluar cuando hay un conflicto de generaciones, gusto y pautas. Entonces ahí viene ya a conjugarse lo que tú estás explicando. No vas a sacrificar lo que estás haciendo,
más bien debes continuar con el proceso creativo. Y si se ajusta a las normas, es precisamente, puede haber un conflicto intergeneracional, pero sin embargo, si se ajusta a las normas, ambos van a estar teniendo la razón. O sea, El tema es bastante complejo porque, volviendo un poco atrás, cuando hablamos de espontaneidad, no es que tú en el proceso creativo le digas no a la espontaneidad, no. Es que tú como artista tienes que saber cuándo la espontaneidad está interviniendo en ti y a dónde te quiere llevar. Y tú como artista debes saber a dónde tú quieres llegar tú. Entonces tienes que decirle a la espontaneidad, no, por ahí no es. O dejar que ella fluya en ti si te es factible, si te es conveniente para tú lograr tus objetivos. Pero tú tienes que tener conciencia de que ese fenómeno de la espontaneidad incide en ti. Si no tienes conciencia, entonces es peligroso. De ahí que el artista tenga que regirse por normas establecidas. Ahora bien, normas establecidas tuyas, porque yo no hablo de las normas establecidas en un libro. Yo no hablo de las normas establecidas, por ejemplo, por Stanislavski. No, no. Esas normas las estableció Stanislavski para él hacer su teatro, él, como otros han establecido sus normas por las que ellos se rigen. Tú tienes que conocer esas normas. Tú tienes que estudiar esas normas. Tú tienes que aprender a hacer esas normas, a aplicarlas. Pero tú tienes que encontrar tus propias normas y valerte de ellas y regirte por ellas. Y a eso es lo que yo me estoy refiriendo cuando hablo de la organización del espectáculo. excelente. Tenemos otra pregunta por acá de José Luis Suazo, que está totalmente de acuerdo contigo en lo que explicas. Además de que él dice que debe haber más oportunidades dentro del sistema para precisamente poner a funcionar la creatividad entre los jóvenes. Y él quiere saber, ¿qué recomendarías para la disciplina de escribir o ser creativo en esa área? Para la disciplina de escribir hay que escribir todos los días. Levantarte con la idea de escribir y pasarte el día entero escribiendo en tu mente. O sea, tu mente tiene que trabajar. Antes trabajaba como una máquina mecánica, ¿te acuerdas? De las máquinas mecánicas. Y hoy tu mente tiene que funcionar como una computadora, como el tablero de una computadora. Y durante todo el día estás escribiendo en tu cerebro todo lo que se te ocurra escribir. Cuando puedas, si te ha gustado lo que estás escribiendo en tu cerebro y tienes posibilidad de escribirlo en un papel con un lápiz porque no tiene al alcance de un computador, pues lo escribes inmediatamente. No hay escritor que se haga sin el sacrificio de levantarse todos los días con la idea de escribir. Ahora bien, la escritura es un arte. Para la escritura hay que aplicar un proceso creativo. Y todo aquel que quiera escribir debe saber que quiere crear. Y para crear tiene que dedicarse necesariamente a encontrar lo nuevo que pueda haber en él y lo nuevo que él pueda encontrar en lo que ve a diario. Nos queda un minutito más por aquí, Jaffe. ¿Cuáles son tus próximos proyectos ahora para hablar un poquito ya en la parte personal de proceso creativo? Mi próximo proyecto es un libro que voy a publicar, una novela en Estados Unidos para este mismo mes. Va a ser en físico, pero también estará en Amazon.
que lleva como título El plan perfecto de Poncio Pilato. Ese es mi próximo libro y además tengo ya concebido un proyecto teatral que se llama Coronación del Virus, que tiene que ver directamente con la pandemia. Es un espectáculo que ya escribí y que quiero ver de qué manera consigo algún tipo de patrocinio, que es lo más difícil en nuestro país, para tratar de hacer este espectáculo que lo haría al aire libre y de manera gratuita para todo el pueblo. Invítanos a nosotros, que te Bueno, haríamos ojalá que compañía. puedan venir. Nos encantaría presenciar algo así. Bueno, muchísimas gracias, Jafe, de verdad, nuevamente por haber estado Gracias con a ustedes nosotros. por pensar en mí. Gracias. Esperamos en un futuro que estés por acá, por Providence, de verdad, ya visitándonos directamente, porque hay Claro, muchísima gente que quiere conocerte. claro. Quiero que sepas que acerca de este tema nos falta mucho por hablar, porque el tema de la creatividad, como ella misma, es infinito. Exacto, claro que sí, lo dijiste, es verdad, es infinito. La próxima semana tendremos por acá a José Cheo Oliveras de Teatro Círculo de Nueva York, con una playa de historias que tendremos del teatro puertorriqueño, neoyorquino y todas estas obras que presenta Teatro Círculo más de 25 años en Nueva York. Así que les esperamos nuevamente por acá en Teatro ECAS. A todos buenas noches, se cuidan mucho, ya saben, a protegerse siempre, mantengan la distancia con sus máscaras y respetando todo lo que tiene que ser para salvar la humanidad. Muchísimas gracias y hasta la próxima.